Voy a hacer una pregunta un tanto extraña, que nadie se alarme. Sé que estoy en una iglesia, pero quiero preguntar, ¿para qué sirven las pestañas? ¿Para qué sirven las pestañas? ¿Alguien me lo puede decir? Muy bien. Yo sé que la primera utilidad de las pestañas es para ir a una estética y ponerse guapa, ¿no? Esa es una de las utilidades. Sin duda, las pestañas tienen una utilidad de embellecer. Sin duda, el Señor en su sabiduría lo ha hecho. Pero como habéis mencionado, las utilidades de las pestañas son la protección. Dicen que ayudan a filtrar la luz para proteger un poco a los ojos, protegen de las partículas, del polvo, de las cosas que pueden meterse en el ojo, ¿no?, y dañarnos. También actúan, por lo que he leído, pues yo no sé mucho de esto, por supuesto, como sensores. Si algo se acerca, pues lo notas, ¿no? Te avisan, un mosquito, cualquier cosa. Entonces tienen una función primordialmente de protección, con lo cual nos evitan enfermedades al fin y al cabo, ¿no? Infecciones, irritaciones y todo eso. Y bueno, ¿por qué empezó hablando de esto? Pues lógicamente era simplemente una manera de darnos cuenta de que hay elementos que parecen no tener mucha importancia, de que pasan desapercibidos para nosotros en el día a día. ¿Quién piensa en las pestañas todos los días? Bueno, no sé si habrá alguien que lo haga, pero en principio no le damos mucha importancia, pero tienen una función. Pasan desapercibidas, son pequeñas, no tienen aparentemente importancia, pero cumplen una función. Y de eso vamos a hablar hoy, de los miembros del cuerpo de Cristo, ya que todos los que somos cristianos cumplimos una función en la Iglesia. Es el texto conocido de los dones espirituales, es 1 Corintios 12, y vamos a resaltar algunas cosas acerca de los dones espirituales. Lo primero que tenemos que comprender para darnos cuenta de por qué el apóstol Pablo nos trae este texto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Sabemos que los corintios no eran una iglesia ejemplar, precisamente. Era una iglesia con bastantes defectos, si bien seguía siendo una iglesia verdadera, pero ellos no eran ejemplares, es la realidad. Tenemos varios ejemplos de sus malentendidos, de sus deficiencias, de sus pecados. Y una de las cosas que podemos deducir de este texto es que ellos no tenían un entendimiento muy preciso acerca de los dones espirituales. Por lo visto le daban mucha importancia y por lo visto no tenían claro de que no solo los dones más visibles como las sanidades, el hablar en lenguas y todas esas cosas, no eso era lo más importante. Parece ser que ellos buscaban sobresalir a través de esos dones espectaculares, ¿no? Y quizá le daban más importancia a eso que el resto de dones que había en la iglesia. Y quizá la mayoría querían eso, querían procurar tener esas manifestaciones, y por eso el apóstol le viene a enseñar diciendo que primero hay diferentes dones, segundo que todos los dones son importantes, no solamente los más visibles, y les tiene que enseñar de que bien, está bien hablar en lenguas y está bien profetizar y está bien
las sanidades en aquel tiempo y todo lo demás. El apóstol no está en contra de eso, hablándole a esta iglesia, pero les está enseñando que no solamente esos son los dones que Dios ha dado, hay más dones y que son diferentes y que cada persona tiene un don. No todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen sanidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el contexto. Es un contexto de corrección de un malentendido. Es un contexto para que se entienda bien el asunto de los dones en la iglesia. Y este texto comienza diciéndonos algo muy importante, y es que no tenemos que ignorar acerca de los dones. Es un tema del que hay que hablar. Por eso dice en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto significa dos cosas. Primero, que tengamos en cuenta los dones espirituales, o sea, que no los ignoremos, que no los pasemos por alto, que nos interesemos por el asunto. Y segundo, que lo entendamos bien, que no seamos ignorantes acerca de cómo funciona esto de los dones espirituales. Con lo cual, es una predicación necesaria y bíblica. No ignoréis acerca de los dones espirituales. Tenemos que aprender acerca de los dones y tener un buen entendimiento de ello. Lo primero que vamos a decir en cuanto a los dones espirituales es que, como la palabra indica, todo don es espiritual. Todo don dado por Dios es espiritual. Esto es algo muy elemental, pero tiene su importancia. Vamos a comprender lo que trato de decir aquí. No podemos distinguir entre dones espirituales y dones no espirituales. A veces quizás se ha hecho esa distinción como clasificando, ¿no? Mira, aquí están los dones espirituales, que son las lenguas, la profecía, las sanidades, y aquí están los dones no espirituales, que es la administración de las cuentas de la iglesia y la limpieza, y etcétera. Se podría pensar de esa manera, pero eso es un error, porque todos los dones que hay en la iglesia son espirituales. Todos. Primeramente, porque son dados por el Espíritu Santo de Dios. No hay nada, ninguna capacidad, ningún talento que nosotros tengamos que no haya sido dado por Dios. Entonces, es bastante llamativo lo que dice el apóstol aquí al principio de este texto, porque dice algo un tanto extraño y nos preguntamos por qué está esta frase aquí, qué querrá decir. Dice en el versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta frase es extraña, es un poco rara, está aquí puesta y nos preguntamos por qué dirá esto el apóstol en este contexto de los dones, ¿no? Y si bien hay diferentes opiniones acerca del significado de esta frase, muchos comentaristas coinciden en algo muy sencillo. Lo que se trata de decir con esto es que todo cristiano es espiritual, porque todo cristiano ha recibido el Espíritu Santo. Todo creyente, no importa sus características, no importa sus capacidades, no importa
lo que sepa hacer, lo que no sepa hacer. Todo cristiano es espiritual y todo cristiano tiene el Espíritu de Dios. Por eso, ahora vamos a conectar esta frase con el contexto, ¿vale? Por eso dice aquí: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El apóstol está diciendo: todos aquellos que llaman a Jesús Señor, todos aquellos que de manera verdadera y profunda y real llaman a Cristo Señor, lo hacen porque han recibido el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo ha obrado en ellos y les ha hecho reconocer a Jesús como Señor. Este es el énfasis. El énfasis es que todos los que confiesan a Cristo, todos los cristianos, tienen el Espíritu Santo de Dios. Con lo cual, todo lo que hacen es espiritual y todas sus capacidades son dones y talentos espirituales porque tienen el Espíritu de Dios. Empezamos a ver la conexión entre lo que está diciendo aquí el apóstol y los dones. Lo que está diciendo es que si eres cristiano, tienes el Espíritu de Dios y las capacidades que tienes son capacidades espirituales que proceden de Dios, sean las que sean. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Eso es lógico, ¿no? Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios no va a maldecir a Jesús, del mismo modo que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol es que todos los cristianos han recibido el Espíritu Santo de Dios y eso les ha capacitado para hacer cosas. Una de ellas es reconocer a Jesús como Señor. Lo que nos está tratando de decir aquí el apóstol es que todos los creyentes tienen dones espirituales y todos los creyentes tienen que servir a la iglesia y edificar a la iglesia y ser de provecho para la iglesia porque tienen el Espíritu Santo de Dios. La única manera, la única excusa para no poner nuestros dones espirituales al servicio de Dios, ¿sabéis cuál es? No ser creyente. No ser creyente. Y de hecho el apóstol lo dice, porque dice, versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, cuando no creíais, cuando no teníais el Espíritu Santo de Dios, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando no erais cristianos, lo que hacíais era servir a los ídolos. Poníais vuestras capacidades y se os llevaba a servir a ídolos mudos. ¿Veis el contraste? El apóstol está diciendo, los no creyentes sirven a ídolos mudos. Eso hacíais vosotros cuando no erais cristianos, cuando no teníais el Espíritu de Dios. Pero ahora, como se os ha dado el Espíritu de Dios, reconocéis a Cristo como Señor, pero además
tenéis que poner vuestras capacidades, vuestros dones al servicio de Dios. ¿Tiene sentido lo que está diciendo el apóstol aquí? Entonces, partamos de esa base. Todo don es espiritual. De hecho, esto tiene que ver con algo esencial que se enfatizó en la Reforma Protestante, ¿no? Todo es espiritual. Toda la vida del creyente es espiritual. No hay una vida secular y una vida cristiana. Todo es vida cristiana. Del mismo modo, nuestros dones. Todos nuestros dones son espirituales, porque son dados por el Espíritu Santo y porque somos cristianos. Entonces, esto tiene connotaciones importantes, ¿no? Porque cuando hablamos de dones espirituales, si tú te llamas cristiano y si tú eres cristiano, lo que no puedes hacer es decir, bueno, ¿sabes qué? Este texto de los dones espirituales, esto no es para mí. Esto es para los que hacen milagros, para los que sanan, para los que dan conferencias, para los pastores, pero para mí no. Pues no es así. Este texto es para ti, porque si eres miembro del cuerpo de Cristo, eres espiritual, se te ha dado dones espirituales y tienes que servir a la iglesia con esos dones para edificación de la iglesia. Segundo punto, hay diversidad de dones, pero dados por un mismo espíritu. Versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. El mismo Espíritu de Dios nos ha dado dones. ¿Cómo podemos definir los dones? Bueno, pues voy a ser bien sencillo. Yo considero que un don es cualquier capacidad que Dios te ha dado para edificación de la iglesia. Un don espiritual es cualquier capacidad que Dios te ha dado para ser de provecho para la iglesia. Piensa en lo que tú sabes hacer. Piensa en esos dones que Dios te ha dado, que te hacen distinto a otro hermano. Por ejemplo, la facilidad para temas prácticos, las personas que son diestras, que son hábiles con el bricolaje, con la construcción, con con el diseño. Esas capacidades que tú tienes y que otros hermanos no tienen, han de ser puestas para la edificación de la iglesia. Todo aquello que Dios te ha dado, esas capacidades que Dios te ha dado, han de ser puestas a disposición de la iglesia. A lo mejor tienes un don para escribir, para articular ideas. Eres buena escribiendo. Bueno, es un don para la iglesia, es un don para la evangelización, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero que tengamos un concepto muy sofisticado acerca de los dones, honestamente, porque aquí se habla de dones espirituales en este capítulo 12 y quiero que os deis cuenta de una cosa. En este capítulo 12 podríamos pensar que solamente se habla de sanidades, de profecías y de milagros y de lenguas, ¿no? Ciertamente se mencionan, pero fijaos de qué se habla en el versículo 28. En el versículo 28 se dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y fijaos, los que ayudan, y después los que administran.
los que ayudan y los que administran. Yo considero que somos bíblicos si decimos que los dones espirituales de los que nos habla la Biblia no se limitan a las manifestaciones sobrenaturales, excepcionales, como las lenguas, como las sanidades. Yo pienso que no. Yo pienso que es un concepto más amplio. Y creo que podemos definir los dones espirituales como aquellas capacidades que Dios nos ha dado para la edificación de la Iglesia. Tercer punto, utiliza tus capacidades para el provecho de la Iglesia. No es una opción, hermano. Tú tienes que usar tus capacidades para edificar la Iglesia. Este es un énfasis central en cuanto al tema de los dones. Los dones no tienen la finalidad de que nos gloriemos de ello. Ah, mira qué bien, mira qué listo soy, mira qué hábil soy, esto lo hago yo y soy especial. No, nada de eso. El objetivo primordial, central de los dones es para edificar la Iglesia. Esto es fundamental. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Nuestras capacidades han de ser puestas para provecho de la Iglesia. Una pregunta muy simple. ¿De qué manera, hermano, hermana, tú estás siendo de provecho para esta congregación? Dime. ¿De qué manera tú estás siendo de provecho para esta congregación? ¿Estás siendo de edificación para esta iglesia? ¿Estás siendo de beneficio para esta iglesia? ¿Cómo estás tú beneficiando a tu iglesia a través de tus capacidades? Piénsalo. ¿Cómo estás beneficiando tú a la iglesia con tus capacidades? Deberías estar haciéndolo. Hay una cosa importante, y es que en la Biblia no encontramos miembros eméritos. ¿De acuerdo? No hay miembros eméritos. Un emérito es el que se ha jubilado y el que tiene privilegios por ser quien es y por haber hecho lo que ha hecho. Bueno, en la Biblia no existe esa figura, por si acaso, No hay miembros eméritos. Todos los miembros de la Iglesia han de poner sus capacidades al servicio del cuerpo de Cristo. Hermanos, la reflexión es muy simple. Piensa en lo que tú sabes y puedes hacer por tu iglesia y hazlo para edificar a tu iglesia y para la gloria de Dios. No es tan complicado. Yo sé que a veces se pregunta ¿cuál es mi don? ¿Y cuál es mi don? Y se hace un estudio analítico para ver cuál es tu don. A ver, ¿cuál es tu don? Pues tu don es, hermano, lo que tú sabes hacer. Ese es tu don, lo que tú puedes hacer. Tu destreza, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Tus bienes también son tus dones. El dinero que tú tienes son tus dones. Un espíritu de oración. Un espíritu de oración es un don para la iglesia. Intercede por la iglesia.
No es tan difícil, hermanos. No es tan complicado saber qué sabemos y qué podemos hacer para edificar a la iglesia. Y yo te quiero animar a hacerlo. Yo te quiero animar a hacerlo. Que seas un miembro activo en la iglesia del Señor. Usa tus capacidades para provecho. Cuarto aspecto es que Dios otorga dones soberanamente. El que da las capacidades es el Señor de la iglesia. Él nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Esto lo vemos resaltado 2 veces, en el versículo 11 y en el versículo 18. En el 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Dios nos ha dado capacidades soberanamente, tal y como Él ha querido. Si el hermano es capaz de tocar una guitarra y tú no, por mucho que lo intentes, no es lo tuyo, es porque Dios le ha dado esa facilidad, le ha dado el oído, le ha dado el sentido del ritmo. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Todo es dado por Dios. Si un hermano tiene capacidad para hablar, para articular frases, para expresarse bien, eso no es que venga no es que haya sido que él es muy guay, no. Dios le ha dado ese don. Y entonces Dios tiene un plan para la iglesia y Él da dones a la iglesia y Él provee las piezas necesarias para la iglesia. Nuestra responsabilidad no es estar diciendo: ¿y por qué yo no tengo ese don? ¿Y por qué yo no puedo hacer eso? ¿Y por qué yo no puedo? Bueno, tú mira lo que tú puedes hacer y hazlo. Porque el que ha dado los dones no es el pastor. El que ha dado los dones no son los miembros. El que ha dado los dones es Dios. Y esto lo vemos resaltado, como decía, tanto en el versículo 11 como en el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Esto qué quería decir en esa época? Pues quería decir que los corintios, que estaban un poco perdidos, en su afán de querer demostrar dones espectaculares, todos querían hablar en lenguas, todos querían ser profetas, todos querían ser apóstoles, todos querían ser lo máximo, pero Pablo les dice: mucho cuidado, porque esto no lo elegís vosotros, esto lo elige Dios. Así que no tengáis pretensiones muy altas y queráis ser todo, porque cada uno tiene su función según la voluntad de Dios. Esto tiene 2 implicaciones primordiales. La primera es humildad. Hemos de ser humildes. Si Dios me ha dado esta capacidad, es la que Dios me ha dado. No voy a pretender hacer algo diferente, voy a hacer lo que Dios me ha dado como capacidad. También hemos de ser humildes porque nadie se puede jactar de sus capacidades. Que nadie se jacte de sus capacidades. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Nada. Si un hermano es bueno para algo, que le dé gloria a Dios, pero que sea humilde, porque ese talento no lo ha elegido él. Ese talento se lo ha dado Dios soberanamente, porque Dios ha querido. Simplemente hemos sido receptores de la gracia de Dios que nos ha dado esa capacidad, y esa capacidad no es para nosotros, no es para nuestro interés, es para la iglesia. El hecho de que Dios otorga soberanamente dones y capacidades
también tiene una implicación para ti. Esa capacidad, como Dios te la ha dado, es un don de Dios y no es un don tuyo, lo tienes que usar para Él. Tiene sentido, ¿no? Dios nos ha dado dones para que sean usados para su iglesia, para su gloria. Y si tú coges ese don y te lo reservas para ti, ¿qué estás haciendo? Estás desobedeciendo a Dios. ¿Ves? Dios te ha dado capacidades y lo que tú haces es, la uso para mi negocio, lo uso para mis intereses, lo uso para mi comodidad, lo uso para mi crecimiento. ¿Y la iglesia qué? ¿Y la iglesia qué? Hermano, tus capacidades Dios te las ha dado para que seas de edificación para la iglesia. No para que tú hagas tu imperio con tus dones. Gloria a Dios si también el Señor te prospera a través de tus capacidades. No estamos en contra de eso. Claro que no. Pero lo que tenemos que aprender, hermanos, es que las capacidades que Dios nos ha dado son de Dios y para Dios. Piensa de nuevo, ¿de qué forma estás edificando la iglesia con tus dones hoy? Dios otorga dones soberanamente. Algo más que vemos aquí, lo cual se desprende de este texto y es evidente, es que todos deberíamos servir y todos somos necesarios. Todos deberíamos servir y todos somos necesarios. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Todos los miembros de la iglesia tienen una función y cumplen un propósito. Y todos deben tener esa tarea que aportar. Aquí dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En algunas iglesias podríamos caer nosotros en eso. Parece que el único miembro es el pastor, porque el pastor predica, el pastor hace las cuentas, el pastor hace lo otro, el pastor. Pero sí, el pastor tiene sus funciones, pero todos los miembros de la iglesia tienen sus funciones, porque el cuerpo no es uno solo, ni dos, ni tres, somos todos. ¿Sí? Si salimos a evangelizar, no podemos pensar, como ya van los pastores y ya va algún diácono, pues ya está, ¿yo para qué voy a ir? No, hermano. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. Tú tienes que contribuir a la iglesia para la gloria de Dios. Nosotros nos sentimos muy gozosos cuando vemos a los hermanos servir a la iglesia. Y yo quiero animar a todos los miembros de la congregación a renovar vuestro ánimo para servir al Señor según las capacidades que os ha dado. ¿Qué iglesia más preciosa es aquella
que tiene miembros comprometidos, activos, que no están acomodados, que se sacrifican. Esa es la iglesia que queremos ser, ¿no? Pon tus dones al servicio de la iglesia. Todos somos necesarios. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La Biblia utiliza, como bien sabemos, la figura de un cuerpo para decirnos que aún los miembros más escondidos, más pequeñitos, aparentemente los más insignificantes, aún esos tienen importancia y de hecho, como nos dice también el texto, vienen a ser más especiales que el resto. Porque esto es el siguiente punto: los miembros más débiles y aparentemente más insignificantes son los más necesarios. Versículo 22: Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esas personas que pudieran parecer menos relevantes, las que no hacen ruido, las que hacen el trabajo que nadie ve, esas que no son nombradas, esas que no se suben aquí a predicar, esas que hablan poco, esos que parecen los más insignificantes, son los más necesarios para la congregación. ¿Tú te consideras insignificante? Gloria a Dios. Es a ti a quien te necesitamos. ¿Ves? No, es que tú eres el perfil que necesitamos. Porque el Señor utiliza en su iglesia a los más dotados y a los menos dotados. No hay tarea que sea ni mayor ni menor que la otra. No hay nadie que se pueda jactar. Por lo tanto, entrégate a la obra de Dios con tus capacidades. Hay otro matiz aquí que tiene que ver con la figura del cuerpo y es la preocupación mutua. También está implícita en este texto. Son los versículos 25 y 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es un tema que se va un poquito de lo que hemos visto hasta ahora, pero también es necesario e importante, y es la preocupación mutua dentro de la iglesia. Somos un cuerpo, estamos todos conectados. Si uno se duele, todo el cuerpo se duele, con lo cual, si queremos ser una iglesia que honre a Dios, cada uno de los miembros se tiene que preocupar por el resto de los miembros. Ciertamente los pastores y los líderes tienen que preocuparse por cada uno de los miembros. Seguramente no lo hagamos lo suficientemente bien. Pedid al Señor que los pastores desarrollen mejor esa función. Necesitamos eso. Pero también es muy importante que nos preocupemos
unos por otros, que cada uno de nosotros tenga en mente al resto de miembros de la congregación. No solo a los más amigos, no solo a esos miembros más apegados. De hecho, seríamos una iglesia para la gloria de Dios si no hubiera ese tipo de distinciones. Yo sé que quizá quedamos más con algunos miembros porque a lo mejor yo tengo hijos, esa familia tiene hijos, hay una conexión como más cercana. Eso está bien, es natural. Pero hermanos, ningún miembro de la iglesia debería ser un desconocido para ti. Y a veces ocurre. ¿Cómo es posible que eso ocurra, hermanos? No debería haber en tu mente miembros súper amigos y miembros conocidos. No, somos una familia. Somos la familia de Dios. Somos diferentes al mundo. Dios nos ha dado un amor especial, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, que crea un vínculo especial con cada uno de los miembros. Con cada uno de los miembros. Hay algo que podemos hacer. Piensa en ese miembro, que lo tengas ahí alejado. No has quedado con él, no le conoces mucho, nunca le has invitado a tu casa. Pues a partir de hoy, crea un vínculo más cercano con ese miembro desconocido. ¿Sí? ¿Lo haremos? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, fijaos, los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. Todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hemos de estar cerca los unos de los otros, tanto en momentos malos como en momentos buenos. Hermanos, esto es lo que teníamos para hoy. Es algo importante. Nos dice el apóstol: no ignoréis acerca de los dones. No ignoremos acerca de los dones. Todo don es espiritual. Toda capacidad es espiritual. Todo lo que podemos y sabemos hacer es porque Dios nos lo ha dado. Y no es para que nos lo guardemos para nosotros. Es para que edifiquemos la iglesia. Hay diversidad de dones. No pretendamos ser cosas que no somos. Simplemente seamos humildes. Y lo que Dios nos ha dado, esa capacidad, ponla a disposición de la iglesia. Si no es para provecho de la iglesia, no importa que lo hagas ni que lo digas. Todo lo que hacemos es para beneficio de la iglesia. Esa es la finalidad. Hazte la pregunta: ¿de qué manera práctica? Piénsalo, ¿de qué manera práctica tú estás edificando la iglesia? Yo sé que es el Señor quien edifica la iglesia.
Cristo edifica su iglesia, pero Él lo hace a través de instrumentos, y esos instrumentos somos nosotros, porque Él nos ha dado dones. Esos dones han sido dados soberanamente. Dios ha decidido hacerlo y son suyos, no nuestros. Por lo tanto, seamos humildes, que nadie se enaltezca por tener una determinada capacidad. Eso es ridículo. Hemos de ser humildes, sabiendo que las capacidades han sido dadas por Dios. Como son suyas, no tienes derecho para guardártelas solo para ti, para tu beneficio. Tienes que ponerlas a disposición de la obra. Todos deberíamos servir, todos somos necesarios, incluso aquellos más que pudieran parecer más insignificantes. Si tú dices, bueno, yo no sé hablar en público, yo no sé tocar la guitarra, yo no sé hacer lo otro, yo no tengo muchas capacidades, gloria a Dios por ello, porque esa es la persona más necesaria en nuestra iglesia. Pide a Dios que te muestre tus capacidades. Seguramente sabes esas cosas en las que podrías contribuir a la iglesia. No esperes un llamamiento oficial de los pastores para nombrarte la persona con el cargo tal. No. Si tú piensas en algo, bueno, está bien, puedes venir a hablar con el liderazgo. Hermano, he pensado que yo podría apoyar a la iglesia con esto. Gloria a Dios. Y preocupémonos los unos por los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Amén.